Quiero compartir en este ratito una idea, un desafío. Voy a hablar de preguntas y respuestas. Seguramente muchos llegamos con preguntas, ¿no? Y saben que el ser humano es el único ser capaz de reflexionar, de preguntarse, de preguntar. Y muchas de las enseñanzas que Jesús nos dejó en los evangelios nacen a partir de una pregunta. Y las preguntas son parte de nuestra vida, porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos decidiendo estamos respondiendo a muchas preguntas. Y a partir de esas respuestas es que construimos lo que hoy somos. Hay preguntas que van a ser fundamentales, cruciales en nuestra vida, que tenemos que responder. Hay otras que son más triviales, que tienen que ver con las de todos los días, qué me pongo, cómo me peino, de qué color me pongo el pelo, etcétera, etcétera. Pero hay preguntas que nos van dando la base para ir dando pasos. ¿A quién elijo para compartir mi vida? ¿No? Cuando de repente a lo largo de nuestra vida decidimos aceptar al Señor, ahí respondemos una pregunta. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué quiero o qué quiero dejar de hacer? Preguntas, preguntas y preguntas. Y Jesús era un experto en preguntar, porque era un maestro. Jesús enseñó desde chiquito. Lucas capítulo 2 nos cuenta que María y José habían ido a Jerusalén y después ellos se vuelven y empiezan a buscar a Jesús y Jesús no estaba, y 3 días después nos cuenta la Biblia que lo encuentran entre los maestros de la ley haciendo preguntas. 12 años. Los chicos hacen muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y está bueno, porque es una manera de aprender. Y Jesús estaba ahí con 12 años haciendo preguntas, pero también respondiendo. Y dice la Biblia que quienes lo escuchaban estaban admirados. Y hay un pasaje que quiero leer que tiene que ver con estas preguntas que tenemos que responder, que están en un contexto, que están dirigidas a unas personas en particular, pero que cuando las leemos no podemos dejar de responderlas en nuestro corazón. Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que no queda solamente en ese momento, sino que nos ayudan a responder. Y son de esas preguntas que cuando uno las lee necesita por lo menos 3 segundos para recalcular, ¿no? Y quiero leer Mateo 16, del 13 al 20. Y dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran nada, que él era el Cristo. Y quiero que nos quedemos con estas preguntas que aparecen en este relato. Primero, Jesús llega a Cesarea de Filipo. Era un lugar que se caracterizaba por ser mayormente gentil. Podríamos pensar que era un lugar bastante hostil, ¿no? Y ahí estaba junto a sus discípulos preguntando: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que es Jesús.
Y ahí le comienzan a responder y le explican, le dicen que lo relacionaban con los profetas, con algunos profetas, Jeremías, que podría ser un profeta, Juan el Bautista. Y digamos que tenían una idea, ¿no? Porque no estaban respondiendo cosas completamente opuestas, sino que todos ellos de alguna manera hablaron de Jesús y Jesús venía a complementar, a cerrar el mensaje que ellos hacía mucho tiempo atrás y otros no tanto estaban preparando. Y ese mensaje era Jesús, era lo que estaban esperando, porque Mateo es una carta que está escrita para el pueblo judío, y el pueblo judío esperaba un Mesías. Y entonces Jesús pregunta, y ellos responden que la gente tenía una idea de quién era Jesús, pero no lo conocían. Había una vaga idea, había algo cercano a la persona de Jesús, pero nadie pudo responder con profundidad. Y a veces necesitamos nosotros vivir una vida, necesitamos tener un concepto mucho más profundo de quién es Jesús. Y no solamente un buen concepto, que era un hombre bueno. Muchos pueden decir, si hoy preguntamos, quizás, acá, fuera, que fue un personaje muy importante de la historia, que fue un hombre que hablaba de cosas positivas. Pero inmediatamente Jesús da un giro. Yo me imagino a los discípulos, ¿no? Cuando Él está preguntando y le van diciendo, ¿y ustedes? A los discípulos, aquellas personas que estaban cerca de Jesús, que caminaban con Él, que conocían a Jesús. Habían experimentado sus milagros, lo habían escuchado como en primera fila, estaban ahí cerquita. Yo pensaba quizás esa pregunta hacia ellos podría ser obvia, ¿no? Pero Jesús hizo esa pregunta. Y quien respondió fue Pedro. Y me lo imagino a Pedro como levantándose, sabemos que tenía un carácter bastante especial, ¿no? Era como el que iba al frente, y este es el ejemplo también. Y me imagino a Pedro levantándose y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración, de hecho el título de este relato es La confesión de Pedro, es una declaración de fe muy fuerte, porque es el primer discípulo que declara a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido. Y ahí estaba Jesús preguntando, ¿quién decís que soy? Porque muchas veces podemos responder a esa pregunta en base a temporadas, ¿no? Nuestra vida se construye en base a temporadas. Nosotros cantamos danzando en cada temporada, ¿o no? Cada temporada de nuestra vida tiene diferentes rasgos. Hay temporadas mejores que otras. Y uno aprende a caminar en esta vida conociendo a Jesús de diferentes maneras. Uno puede experimentar a Jesús como el proveedor, el sanador, nuestro Padre, un amigo, aquel que nos sostiene. Pero a veces necesitamos frenar y poder responder, ¿quién es Jesús realmente para mí? ¿Qué tengo yo para decir de Jesús? Estoy experimentando esta fe que tenía Pedro, que inmediatamente Jesús le responde y le dice, bienaventurado Pedro, bendito, dichoso, porque lo que acabas de declarar no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Fe. La fe que viene por el Espíritu. La fe que no se puede basar en lo que veo o en lo que experimento, sino en lo que creo. Y esa fe es la que nos hace permanecer.
esa fe en ese Jesús, esa fe profunda en un Salvador es la que nos hace mantenernos en pie. Pero ellos también, sus discípulos, necesitaban responder esta pregunta, porque todos, tarde o temprano, en algún momento necesitamos examinar nuestro corazón. Nadie puede hacer la plancha y decir, bueno, yo conozco hace mucho al Señor, tengo conocimientos, sirvo, sé, y hacer la plancha. Necesitamos examinar nuestro corazón. Señor, ¿cómo estoy? Es como mirarnos en un espejo con poca luz y de repente tomar ese mismo espejo y mirarnos en el sol. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ver cómo estamos o examinar nuestro corazón en base a lo que nosotros creemos, en base a nuestra manera de ver la vida, en base a nuestras experiencias, que poder vernos a la luz de lo que Jesús dice. Y Jesús lo que nos pide es responder esta pregunta con fe, porque sus preguntas eran para mover el corazón de sus discípulos. No era solamente para saber. Jesús quería una declaración de fe. Jesús quería que le dijeran lo que Pedro le estaba diciendo. Y no sé los otros discípulos que habrán hecho en ese momento. Pero la realidad es que muchas veces nos cuesta ser como Pedro, como levantarnos, ¿no? Como tomar la voz, como declarar esta fe. Pero necesitamos responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús hoy para vos en tu vida? ¿Qué hay de tu fe en este tiempo? Porque hay muchas voces, porque creo que en este tiempo, si hay algo que caracteriza a esta sociedad, a esta manera de vivir que tenemos como seres humanos, tiene que ver con que cada uno puede decir lo que quiere decir. Entonces, ahí tenemos como con muchas personas quizás con las que podés llegar a hablar, ¿no? Como, bueno, Jesús es alguien más. Tengo esto, tengo aquello, tengo esto, y está Jesús en medio. Y hay como mucha confusión. Y muchas veces, aunque no nos damos cuenta, no quiero decir que nos confundimos, pero nosotros necesitamos como hijos de Dios poder tener una fe clara, precisa, que sea expresada, no solamente en nuestra relación con Dios de cada día, sino también que sea visible. Pedro le responde, declara esta verdad, y Jesús enseguida responde nuevamente, ¿no? Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y lo primero que hace Jesús es darle una identidad, porque lo llama Pedro, porque lo llama por su nombre, porque uno con su nombre se identifica e inmediatamente le da un propósito. Y eso es lo que sucede con nuestra vida cuando nosotros encontramos en Jesús la razón de vivir. Cuando nosotros encontramos en Jesús la razón de vivir, tenemos una nueva identidad y esa identidad nos da el nombre de hijos e hijas de Dios. Y eso también nos da una responsabilidad. ¿Qué tiene que ver con nuestro propósito? Porque a veces pensamos que el propósito es para algunos, que el propósito depende de las capacidades que tengamos, que el propósito viene en forma de, no sé, de luz que baja del cielo e ilumina a alguien. Y el propósito de Dios tiene que ver con amar a los demás. El propósito de Dios tiene que ver con que si yo tengo esa fe cimentada
en el Señor, como esa fe que lo hizo a Pedro, declarar esta verdad, no me puedo callar. Esa fe me tiene que llevar a algo más, a vos, a mí, a todos los que estamos acá. Y esto es maravilloso porque esto es para todos. Donde estás, donde te movés, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, lleva esa fe, compartí esa fe, que es lo que va a darle esperanza a los demás. Aquellos que están como estas primeras personas que los discípulos contaban, que tienen una idea de Jesús. Bueno, para que esas personas puedan tener una fe clara y concisa, estamos nosotros. Esa debe ser también nuestro anhelo, conocer a Jesús de una manera directa y poder compartir eso con los demás. Esta semana hablaba con algunas personas y había un común denominador que me llamó la atención y me hablaban del sentido de la vida. ¿Y cuánta gente hay que perdió el sentido de la vida? Y Jesús viene a darle, si hay algo que hace Jesús en toda su palabra, es darle sentido a lo que somos. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que compartir. Esta fe que viene por reconocerlo y por ponerlo como lo más importante de nuestra vida, que a veces entre la rutina, los días que pasan, los años, la costumbre, nos cuesta frenar y reflexionar en esta salvación maravillosa que nos da Jesucristo a través de la gracia. Y nada tiene sentido si nosotros no podemos reconocer que Él es nuestro Salvador y es quien le da sentido a nuestra vida. Por eso, mientras leía esto y leía estas preguntas, yo necesitaba también responderlas. Porque por ahí muchas veces tenemos, sí, nuestra relación con Dios, oramos, leemos la Biblia, hacemos todo lo que nos hace bien y hay que hacer. Pero también es bueno volver a la raíz, ¿no? A lo profundo de nuestra fe. Y yo no sé si vos hoy viniste con muchas preguntas a este lugar. Pero yo te puedo asegurar que si vos respondés quién es Jesús para vos y podés poner tus ojos en Él, Dios va a responder. Pero Dios va a responder a tu corazón, a la necesidad que solo Él puede llenar. Y pensar en estas preguntas nos tiene que llevar a tomar decisiones, a comprometernos y no tener solamente una idea de quién es Jesús, sino una relación con Él, a revisar nuestro corazón, nuestras intenciones, las decisiones que tenemos que tomar, las estructuras que a veces tenemos en nuestra cabeza, examinarnos, tomar tiempo para eso. Señor, ¿cómo estoy? Más allá de todo lo que hago, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué intenciones tengo? Cuando entendemos y podemos ver que Jesús vino a darnos una identidad y un propósito, nuestra fe puede permanecer. Y en este tiempo el desafío es tener una fe inamovible. Parece un montón, pero necesitamos tener una fe inquebrantable. Porque afuera hay mucho ruido, hay muchas opciones, hay muchos gritos, hay muchas alternativas. Y nuestra fe tiene que permanecer firme. Cuando leía, ¿no?, acerca de Pedro, me encantó que en Juan 6, 66 al 69, también narra una historia que a mí me pareció como parecida. Jesús
había predicado, había hablado verdades muy profundas y algunas personas comenzaron a irse, a darle la espalda, porque no entendían, porque les parecía muy difícil lo que Jesús estaba diciendo. Y otra vez Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y otra vez Pedro respondió, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y esa es una fe que nos inspira. Que podamos nosotros también responder a dónde vamos a ir, Señor. Si vos sos lo único que nos puede sostener, que nos puede dar sentido, que le puede dar un propósito a nuestra vida. Fe. Fe. Una fe inquebrantable. Una fe basada en la declaración más grande que alguien pudo haber hecho, que es Jesús, nuestro Salvador, que le dio sentido a nuestra vida y más allá de las temporadas que pasemos en esta tierra, nuestra fe tiene que ver con la eternidad. Así que yo te invito a que podamos orar juntos. Si querés cerrar tus ojos y responder estas preguntas vos, donde estás. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Quizás hoy necesitas que Jesús te abrace como un papá, como un amigo. Quizás viniste con muchas preguntas, pero hoy Jesús también te pregunta a vos. Y es un desafío de fe responderle. Señor, sos todo lo que necesitamos. Y queremos responderte. Queremos decirte lo que sos para nosotros. Queremos reafirmar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Examinar nuestro corazón, Señor, y hablanos. Hacenos sensibles a tu palabra, Dios. Porque no había necesidad quizás de preguntarle a las personas que estuvieron tanto tiempo y fueron testigos de tu obra. Pero vos hiciste esa pregunta. Porque nosotros necesitamos saber dónde estamos parados. Necesitamos saber dónde está nuestro corazón. Queremos declarar, Señor, que vos sos nuestro Dios. Quizás hace tiempo no lo haces, quizás lo haces todos los días. No dejes de hacerlo, no dejes de permanecer en Jesús, de mirar a Jesús, de levantarte, de ser valiente en este tiempo, así como Pedro se animó y respondió con una verdad profunda. Porque no se basaba en su experiencia, no se basaba en lo que veía, sino que tenía un corazón lleno de fe. Que este tiempo sea un tiempo, Señor, en el que vos hables a nuestro corazón para reafirmar nuestra fe. Señor, queremos declarar que creemos en vos, que no importa el ruido, las opiniones, las corrientes, queremos permanecer en vos. Queremos decirte, Señor, que acá vamos a estar para que vos cumplas tu propósito en nuestras vidas y para que nosotros podamos, Señor, llevar ese mensaje a otros donde estemos. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor. Así como estamos, así como somos, Señor, toma nuestro corazón. Reafirmamos, Señor, nuestra fe en vos.
Declaramos que solo en vos hay vida y que si hay alguien que puede darle sentido, Señor, a nuestra vida, sos vos. Que no hay nada, Señor, que pueda llenar nuestro corazón como vos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que si hay alguien en este lugar que vino desanimado, que vino preguntándose por el sentido de esta vida, pueda irse convencido, convencida de que solo en vos, Dios, podemos encontrar realmente lo que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestra fe sea fuerte en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por tu palabra que siempre, Señor, nos alienta, nos desafía y nos habla. Gracias porque podemos decir con convicción, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? Solo vos, Señor, podés darnos la salvación que nuestra alma necesita. Y en eso creemos, Jesús. Te amamos, Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.